Hola, Hola. muy buenas tardes, comunidad. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Gino? Muy bien, ¿y tú, Francisco? Bien, muy bien. Preparado ya para tocar un tema que ha salido mucho en los medios esta semana. Es muy importante, tanto para padres como para estudiantes, que es la deuda universitaria. Sí, la verdad es que la gente está preocupada, la deuda está creciendo enormemente, así que la vamos a abordar en profundidad. Y así que llama a tu hijo, llama a tu papá, porque esto es un tema que finalmente afecta a todos. No sé si tú sabes que los universitarios pueden llegar a salir con una deuda de 20, 30 millones de pesos, solo por tomar malas decisiones. Entonces acá vamos a enseñar en qué se tienen que fijar, como el arancel de referencia, un montón de temas que son muy importantes. Perfecto, y también recordamos a toda la gente utilizar las redes sociales para hacer sus preguntas. Por Facebook, en facebook.com/felicesyforrados, y también por Twitter en @felicesforrados, utilizando el hashtag FIFeduca. Bueno, ¿te parece, Gino, pasemos a revisar los temas que vamos a tratar hoy día? Perfecto, pasemos a revisarlos. Bueno, como primer tema, una sección nueva que busca educar a todas las personas, llamada La Cultura del Ahorro. Lo que revisaremos en profundidad es la deuda universitaria. Claro, la idea es cómo evitarla, cómo manejarla, vamos a ver todos los detalles, así que esa es la invitación hacia la comunidad. Perfecto. En nuestro segundo tema vamos a responder todas las consultas, por eso hacemos el llamado para que por redes sociales hagas todas las preguntas necesarias y Gino, el experto y magíster en finanzas, las responderá. No, nada que magíster en finanzas, acá Gino, simple, que la gente ingrese por Facebook, por el mail de Felices y Forrados, por YouTube, por @felicesforrados en Twitter. Sí, perfecto. Bueno, como tercer tema, en nuestro tercer bloque, nosotros veremos en la nueva sección FF al día todas las noticias, las más comentadas dentro de la semana. Es importante también que toda la gente se informe y en muchas ocasiones las noticias son tan enredadas que, bueno, Gino aquí se va a dar el tiempo de poder explicártelas para que tú las entiendas y le tomes la importancia que realmente necesitas. En nuestro cuarto bloque, llamada La Opinión de los Chinos, salimos a la calle para preguntarle a los chinos qué piensan de la medida antibultos del Metro Santiago. Sí, es un tema que ha generado bastante polémica, que está afectando a muchas personas que ocupaban el metro como un medio de transporte, no sé, que llevaban unas bolsas de frutas para venderlas y eso los puede llegar a complicar. Entonces es un tema bastante delicado y que lo vamos a abordar. Claro, es uno de los medios más utilizados también por todos los chilenos, sobre todo los que están en Santiago. Y como quinto bloque, bueno, nuestra sección estrella que busca darle tribuna y dar a conocer estos proyectos y emprendimientos que tienen carácter social, llamado Pioneros del Bien Común. Hoy día fuimos a Rafael Cañas, vino para visitar un proyecto que lleva 46 años. ¡Wow! Sí, es la Biblioteca de Ciegos, Mira. que busca incluir a las personas con No videntes, claro. Bueno, y enseñarle distintas cosas que las vamos a ir revisando en la nota, es bastante interesante. Notable. ¿Te parece pasamos al primer tema? Perfecto, vamos. Yo creo que la gente está esperando toda la información. Perfecto. Bueno, en nuestro primer bloque, la cultura del ahorro, tocaremos la deuda universitaria. Bueno, para eso hemos preparado una animación bastante interactiva que va a introducir un poco el tema para que tú en la casa lo puedas ver, lo puedas comentar y puedas también revisarlo con posterioridad para que puedas aprender sobre este tema y puedas hacer todas las preguntas. Ojo, recuerden, hagan sus preguntas a través de las redes sociales. Vean la animación, comenten y hagan sus preguntas y Gino en vivo se las va a responder. Sí, este es un estudio, acá el video que muestra datos del INJUV, que es el Instituto Nacional de la Juventud, el que hizo este estudio y lo queremos compartir con ustedes.
Bueno, ahí tuvimos un minuto de información totalmente dura que revela también una problemática a nivel nacional de lo que son los créditos universitarios, esta gran mochila que tienen que cargar los chilenos. Incluso como dato, un estudio que salió esta semana en los medios revela que el 37% de los jóvenes entre 18 y 29 años están endeudados. Y de eso, un 43% es por crédito universitario. A ver, acá cabros o a sus hijos, por favor, díganle lo siguiente. Las deudas es el mejor mecanismo de esclavitud de las personas. Y ese es un tema que es difícil decirlo en los medios normales y que es importante apuntalarlo. Si tú partes tu vida, imagínate, universitaria endeudado, ¿qué va a ocurrir después? Vas a seguir sobreendeudado, es decir, realmente es un tema muy trágico. Llegan, digamos las cosas como son, llegan los bancos, llegan las casas comerciales, te ofrecen tarjetas solo mostrando un carnet de identidad y los jóvenes no tienen educación financiera. Entonces, a lo menos de responsabilidad de las empresas haberle hecho un curso de educación financiera antes para poder optar a usar esa herramienta. Y adicionalmente no tienen ingresos, entonces, ¿cómo tú le vas? Porque lo importante es que pienses, ¿por qué le están prestando a las personas que no tienen ingresos? Porque saben que se los va a pagar su papá, pero también saben de que van a partir con esta mochila y que los van a tener controlados toda una vida. Entonces, la verdad es que es muy importante. Estamos viendo que un 20% está en DICOM. Es decir, un 20% de los jóvenes en DICOM. ¿En qué país estamos? Cabros, hay que ponerse a las pilas. Y lo otro que viene muy fuerte es la deuda de los universitarios como consecuencia de los créditos de estudio. Entonces, es una bola de nieve de que ya se hizo un estudio que demuestra que la deuda actual son 3.200 millones de dólares. Y siendo que ya llevamos 3 años más o menos con el crédito con el aval del Estado. Claro. Y acá toda la problemática se debe principalmente, y esto es un tema muy importante que por favor pongan atención, está el arancel de referencia. Y el arancel de referencia, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, para una misma carrera, por poner un caso, ingeniería comercial, hay universidades que están desde 1 millón de pesos, 1.100.000, 1.500.000, 2 millones, hasta 3,5 millones de arancel de referencia. El arancel de referencia lo pone el Ministerio de Educación según la calidad que tiene cada universidad. Entonces, eso varía los precios, 1 millón a 3 millones. Exactamente. Pero el problema no es el tema del arancel de referencia, sino que las universidades cobran más del arancel de referencia en su arancel normal. Entonces, es ahí donde viene la problemática de que tú, por ejemplo, en promedio una carrera cuesta casi 1.800.000 de arancel de referencia y eso es lo que te cubre el crédito con aval del Estado. Perfecto. Pero hay una diferencia que el arancel, que en promedio son 2,3 millones, que tú decías, son solo 500 lucas de deuda. Pero esas 500 lucas de deuda, pasados 5 años, van a implicar más de 12 millones adicionales de deuda. ¿Y eso es por el tema del interés? Solo por el efecto de interés, que los bancos cobran tasa alrededor del 20%. Y la idea es mostrarle primero, enseñarle a las personas, vamos a invitarlos a cómo revisar los aranceles de referencia. Entonces, acá ingresamos en Google y es tan simple como vamos acá, voy a agrandar un poquito porque si no se ve, no se entiende. Arancel de referencia 2014. Y ahí en Google automáticamente la primera página que dice portal de becas y créditos. Y al ingresar, acá están los aranceles de referencia en Excel de las universidades, de los institutos profesionales, de los centros de formación técnica, de las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer como la magia de bajamos el Excel y acá hicimos un estudio. Y acá está el estudio que es bastante claro que, por ejemplo, un universitario promedio, que si él elige una carrera que le cobre solo el arancel de referencia, es decir, que tenga 100% de cobertura, el 1.775.000, ¿qué va a conseguir? Que la tasa de interés es apenas de un 2% anual y al egresar su deuda final van a ser solo 12 millones de pesos. Ese mismo universitario, por la misma carrera, si elige una universidad que es en promedio, que le cobra más, que le va a cobrar casi 500.000 pesos, 466 lucas de diferencia, si no es tanto, no pareciera que sea tanto. Ese mismo universitario va a pasar de 12 millones de deuda a 22 millones de deuda. Entonces es bastante dramático la situación. Es decir, imagínense, pasar solo por el hecho de elegir una universidad que te cobre el arancel de referencia, una deuda de 12 millones que es una deuda manejable. Pasar a 22 millones de deuda.
O si es que te llegan a cobrar, por ejemplo, eso asumiendo un escenario positivo de una tasa de interés de un 20. Si te cobran la máxima convencional, ese mismo universitario, con esas mismas 500 lucas, puede quedar debiendo 40 millones de pesos, lo que implica casi que pagar un dividendo de 400 lucas. Claramente, No, mucho. es decir, Demasiado. acá estamos mostrando, ¿quieres quedar con una deuda de 12 o quieres quedar con una deuda de piso 22 millones y medio para el universitario promedio? Ahora, sí. Ahora, Gino, disculpa, pero en ese punto también es importante recalcar que no solamente es un tema de interés para los estudiantes, sino para los padres, porque también en muchos casos los padres mismos se hacen cargo después de esta deuda. No, es que por supuesto esto involucra a toda la familia porque finalmente acá tú estás contratando una carrera, estás eligiendo una universidad que supuestamente no lucra, pero la verdad estamos viendo aranceles que son ridículos. Es decir, a ver, con la mano en el corazón, yo estudié Ingeniería Comercial en la Universidad Alberto Hurtado y sin problema se enojarán los jesuitas, pero tenemos que decir las cosas por su nombre. A mí me cobraban 1.600.000 al año y yo entré el año 2000. Pasado 14 años, la misma universidad está cobrando 3,5 millones. Es decir, casi triplicó su arancel. Y pueden decir, no, es que tenemos menos estudiantes. Pero La eso, UEFA ¿cómo se justifica esa alza? ¿Cómo se regula? no tiene ninguna justificación. Y en ese sentido, ahí el arancel de referencia en esa misma universidad es de 2,5 millones. No les costaría nada cobrar el arancel de referencia y garantizar que los jóvenes que estudian no queden con esta sobredeuda. Y es una invitación a todas las universidades a que cobren el arancel de referencia. Y si no, otra alternativa es que el rol del Estado, es decir, el Ministerio de Educación podría decir, ¿sabes qué? Yo te financio a todos tus universitarios con el crédito con aval del Estado siempre que tú cobres el arancel de referencia. Eso sería un jaque mate al lucro en las universidades. Porque el arancel de referencia refleja exactamente si tienen buenos profesores, si invierten, les pasan un mayor arancel de referencia. Mira, vamos de nuevo al resumen que tenemos en Excel. Por ejemplo, en el mismo caso, vamos a comparar un ingeniero comercial de la Universidad de Conce con uno de la Universidad del Desarrollo. Por ejemplo, el arancel de referencia en la U de Conce C de Chillán son 3.065.000, es decir, tiene una buena calidad. Claro. Casi la misma que la Universidad del Desarrollo que cobra 3.132.000. Pero no es tanto la diferencia. Claro, pero la Universidad del Desarrollo tiene un arancel total de 5 millones, por lo tanto tienes un sobrecosto de 1.800.000. La diferencia entre estudiar en una u otra universidad, si lo pagas con deuda, es decir, si la diferencia tomas un crédito en los bancos, es salir con una deuda de 20 millones a salir con una deuda de 50 millones en el mejor escenario. Y en el caso, por ejemplo, que te agarra la máquina, que te atrasaste en unas cuotas y te agarró la tasa máxima convencional, esa deuda puede terminar en 91 millones de pesos. Entonces, por muy ingeniero comercial y todo, jamás va a terminar pagando eso. No. Es una situación que es gravísima porque finalmente las universidades están lucrando demasiado, están cobrando sobre el arancel de referencia y claro, uno dice, pago 500 luquitas nomás, 1 millón de pesos, yo hago el sacrificio, pero la verdad es que la decisión inteligente es venir y elegir una carrera que te cobre el arancel de referencia. Perfecto. Oye, y sobre eso mismo, bueno, en el estudio que mostraste recién, ahí sale la tasa anual. ¿Cómo yo puedo evaluar un crédito universitario de buena manera? ¿En qué me tengo que fijar? Porque al final, no sé, la gente lo que más mira es la tasa de interés, por ejemplo. Claro. Pero sé que hay otros factores que también son muy relevantes al minuto de poder evaluar, porque tomar un crédito universitario es algo prácticamente por vida, o sea, lo sacan para 20, 30 años. Mira, es que, Francisco, acá hay una gran ventaja. El crédito con aval del Estado actual es apenas una tasa de interés del 2%, que es más barato que un crédito hipotecario, es decir, realmente es una tasa muy económica. De hecho, entre comillas, la deuda total apenas cobran 500 lucas de interés, es decir, no es nada para reflejarlo. Es decir, una persona que pidió un crédito por 11 millones y medio va a pagar con el crédito con aval del Estado 12 millones, por lo tanto pagó solo 500.000 pesos de interés. Claro. Tiene otra garantía, que solo te descuentan hasta el 10% de tu sueldo. Sí, esa fue una medida que la tomaron hace poco. Claro, y adicionalmente, si tú en 10 años no pagaste tu deuda por ese 10%, el Estado cubre la deuda total. Como lo que te quedó. Claro, Perfecto. Entonces, ¿por qué están eligiendo universidades que te cobran un mayor arancel al arancel de referencia? Y acá, si ustedes bajan el Excel, pueden venir y revisar y están todas las carreras, todas las universidades. Entonces, dentro de la oferta de mercado, como el que más convendría, como en resumen, es el CAE, el crédito al Estado. Por supuesto, el crédito con aval del Estado.
Pero para eso tú tienes que elegir universidades que te cobren el arancel de referencia. Entonces, lo que se hace acá en este mismo Excel, tú lo filtras por universidades. Mira, vamos a seleccionar todas las universidades. No sé, dime una carrera o que alguien en Twitter nos pregunte, por ejemplo, una carrera odontología o das lo mismo. El tema, veamos a ver si es que en Twitter alguien nos consulta al respecto. Mira, acá yo estoy viendo en Twitter justamente medicina. Ya, medicina. Uy, es una carrera que es muy complicada. Entonces, se filtra por medicina. Medicina. Ahí está. Ya. ¿Yo eso lo puedo hacer en la misma página? O sea, en el mismo Excel tú que tú descargas. Exactamente, este es el mismo Excel que uno descarga. Entonces, uno filtra por medicina y luego vamos acá a los aranceles de referencia y yo agregué una columna que es porcentaje de arancel, que es más que nada dividir el arancel anual dividido por el arancel de referencia dividido por el arancel anual. Entonces, yo vengo y empiezo a revisar, por ejemplo, yo acá la universidad de Talca. Tiene un arancel de referencia de 4 millones, pero el arancel normal son 4 millones 6, es decir, un 87% de cobertura. Es por ejemplo, una buena cobertura. Una buena cobertura. Pero si nos vamos acá, no sé, hay coberturas del 55%. ¿Quiénes están en ese nivel? Universidad de los Andes. Y claro, tiene suelos de calidad 3.200.000. Esto te permite ver la calidad de la universidad. Entonces, es mejor la universidad ¿cómo se llama esto? De Talca que la Universidad de los Andes en Medicina. Esto te lo está indicando. ¿Y qué es lo que sucede? Que el tema es que imagínense que con esta información, vamos a agrandar acá un poquito para que se pueda apreciar mejor en qué universidad. Imagínense que acá la Universidad de los Andes te está endeudando casi 3 millones de diferencia. Y esa diferencia, créanme, que en el largo plazo, si vamos al resumen, en el largo plazo, por ejemplo, esos 2 millones y medio de diferencia pueden implicar tener una deuda de 66 millones de pesos. Entonces, por favor, es decir, este es un tema importantísimo. Si es que están en una universidad que te está cobrando 4 millones y medio, claramente, es decir, tú tomaste una mala decisión y puedes quizás corregirla, averiguar si te puedes cambiar a una universidad que cobre el arancel de referencia. Es un tema muy importante porque si tú comienzas tu vida laboral con una deuda de 20 o 30 millones de pesos, después vienen los gastos de casa, familia, transporte, auto, es decir, te atrapa el sistema. ¿Y cuál es el problema de caer en la trampa de la deuda? ¿Qué es lo que sucede? Si tú tienes cierto nivel de deuda, ya pasaste el 50% que es lo sano. Si tú tienes ingresos, el 50% de tu sueldo es el nivel sano. Si pasaste ese 50% vas a llegar a un 100% y después si tu jefe te trata mal, sí, jefe, y vas a estar toda tu vida preocupado. Si te llega a separar, ¿para qué hablar del drama familiar que ocurre? Es decir, las deudas están diseñadas y acá se está implementando un tema muy perverso. Es decir, no es posible que una universidad esté cobrando 3 millones y medio por una carrera de pizarrón, es decir, los costos son ridículos. Y adicionalmente, ojo, que por oferta y demanda, ellos tienen el doble de demanda. Es decir, antes, en mi época, habían 500.000 estudiantes, hoy día hay 1.050.000. Por lo tanto, tienen la sala al doble de llena, no tienen problemas por el tema de la cantidad de estudiantes. Es decir, podrían bajar incluso los costos. En vez de cobrar 1,6 millones, podrían cobrar 1 millón. Claro. Entonces, acá la invitación es a que tú tomes una decisión informada, revises tu carrera, cuál es la universidad que, primero, por ejemplo, por calidad, la que paguen mejor arancel de referencia. Y de esa tú ves cuál es la que tiene mejor cobertura, ojalá un 100%. Y con eso tú vas a evitar la deuda. Y si tienes que pagar una diferencia, trabaja, págala tú de tu bolsillo, pero no te endeudes, porque esos 500.000 pesos de diferencia pueden implicar 12 millones de pesos al salir. Y esos 12 millones es una mochila que es demasiado pesada. Sí, perfecto. Mira, a mí me llamó algo la atención, Gino, y bueno, la gente recordará en sus casas también. Bueno, existen distintos tipos de créditos. Está el crédito Vale Estado, está el crédito Corfo, sacaron unos super estudios por ahí. Pero la semana antepasada, en el último capítulo, nosotros vimos un emprendimiento social que se llama Alumni. Ahora se me vino a rociar la mente. Sí. Y Alumni tenía un sistema que ¿qué tan llamativo? O sea, o le convendrá a la gente, por ejemplo, este tipo de modelos para tomar Mira, crédito? Lumni es bien interesante porque lo que hace es evaluar a la persona, sus capacidades, sus potencialidades. Entonces no es una evaluación
económica, entre comillas, sino es según los valores de la persona. Si un joven con valores, que es esforzado, que quiere salir adelante, puede ingresar en lumni.cl, acá está la página, y ya han financiado más de 6.000 personas en toda Latinoamérica para que financien su educación. Entonces, ahí tienen una fuente de financiamiento para los jóvenes que hoy en día no les alcanza, que no tienen de dónde sacar los recursos, que no se quieren endeudar con los bancos. Lumni es una muy buena opción y ellos, ¿cómo se llama esto? Están evaluando los valores de las personas y según tus valores te dan los créditos. Perfecto, o sea, ahí no discriminan, entonces ven por capacidades en quién invertir y en quién no, en este caso. Claro, es decir, acá se demuestra que el bien común, cuando se preocupa una empresa de venir y generar beneficios a los alumnos, imagínate financiar la carrera de más de 6.000 estudiantes. Yo lo encuentro un emprendimiento espectacular y lo recomendamos a las personas. Perfecto, mira, lo otro que, bueno, siguiendo con el tema de la deuda universitaria, aparte del crédito universitario, también existen otros tipos de deuda que aparecen en estos, no sé, 4 o 5 años de estudio. Por ejemplo, me acuerdo el caso de mi prima que, bueno, ella estudió cinematografía. ¿Ya? Y llegó a la universidad un stand de un banco X a ofrecer cuentas corrientes para universitarios. Y me pareció un poco extraño el modelo, porque al final una entidad bancaria que esté prestando dinero a gente que no percibe ingresos, me pareció un poco extraño. Quería como compartir hoy día contigo qué pros, qué contra, qué beneficios o qué problemas tiene una cuenta corriente universitaria. A los jóvenes, si no tienen ingresos, no pueden tomar deudas. No pueden tomar deudas. Grábenselo acá en la cabeza. No pueden tomar deudas. Eso es una trampa para meterlos en un sistema de esclavitud. Si así de simple. A ver, si tú partes con deuda, esa deuda, ¿cuál es la tentación? Por ejemplo, Fala Deuda, por decir alguna referencia. Fala Deuda, ¿qué es lo que hace? Tú te tientas, hoy no, que compro, no sé, la hamburguesa, me voy tentando, ya debo 50 luquitas. Y el tema es que tú deberías, por ejemplo, pagar 10 lucas mensuales y con eso, esa es la cuota normal. En 5 cuotas estaríamos. Claro, pero el problema es el famoso pago mínimo, que te tienta, oye, en vez de pagar 10 luquitas, solo pagas lucas. Y tú, con lucas estoy listo. Pero el problema es que no te das cuenta y claro, después pagar 1.200 pesos no te duele. Es decir, pero de verdad tu deuda empieza a crecer, boom, 100.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Y el pago mínimo es un engaño para que te cobren la tasa máxima convencional. Y todos los jóvenes, es decir, ya hay un 30% de los jóvenes que caen en ese truco. Y por eso están sobreendeudados. Entonces, cabros, por favor, o díganle a su hijo, si no tienen ingreso no pueden tener tarjeta. Si tienen ingreso, pueden tener una tarjeta de forma responsable, es decir, si justo, no sé, hay un viaje al exterior, que van a un congreso, que van a aprender algo, eso es una inversión muy buena, salir del país, aprender, y pueden venir y tomar la decisión consciente de que si tengo ingresos me endeudo hasta el 50% de mi ingreso. Eso está perfecto, pero es una decisión consciente. Este tema de que, claro, la tarjeta es súper fácil, los bancos te agarran también y después no tienes de cómo salir de la situación. Entonces, por favor, córtenla con el tema porque se están matando el futuro. Si es así de simple. Tú partes endeudado y no vas a salir nunca de las deudas. Es decir, el tema del sobreendeudamiento después algo es una mochila que la única forma que terminas, por ejemplo, por una deuda de 3 millones de pesos, puedes terminar pagando 30, 50 millones y estás estresado, estás vuelto loco y te quedaste un día sin pega, perdiste el matrimonio, perdiste los hijos, te fuiste en default con el sistema, no encontré trabajo. El drama es no menor. Entonces, la trampa que tienen todo el sistema es a través de las deudas y la única forma de evitar eso es tener cultura del ahorro. Y hay otro truco que no se enseña. Todos fuimos universitarios. Yo, no sé, vivía con 30 lucas mensuales con suerte, mi premio era una sopaipilla. Y el tema es que la trampa de la deuda es que tú empiezas a ganar plata después que te titulas y tú empiezas a gastar. Entonces tienes tan metido el tema de consumir y gastar de que después, oye, ya 300 luquitas, me gasto las 300 lucas o me gasto un poco más. Oye, ahora estoy ganando 600 lucas, pum. Oye, estoy ganando un palo, pum. Oye, hay casos de gerentes que pueden ganar 20 millones y toda la cuestión, pero están endeudados hasta las canchas. Y los tipos se quedan sin pega y
fuera porque se endeudaron hasta el nivel de los ingresos. Entonces tú tienes que tener cultura del ahorro y ojalá ahorrar un 20% de tu ingreso. Perfecto. Oye, respecto a eso, como para profundizar un poquito más, bueno, imagínate una persona que estudia 5 años su carrera, egresa, empieza a buscar trabajo, le empieza a ir bien y decide independizarse. Entonces esta persona sale a recorrer las calles de Santiago o de Temuco, de Valdivia, donde vive, y empieza a ver una casa para irse a vivir solo. ¿Qué receta darías tú en cuanto a porcentajes para yo poder manejar mi ingreso? Porque al final la deuda es la que nos esclaviza, la que nos hace vivir una vida de penumbra, donde empiece ya a rozar ya no solamente lo económico, sino también lo emocional, con la familia, etc. Entonces, ¿qué receta le darías tú a la gente en la casa para que no caiga la duda? ¿En qué porcentaje debería manejar los ingresos que ellos perciben mensualmente? A ver, yo siempre he visto, los que logran ahorrar, a ver, si comienzas tu primera pega, que te descuenten por planilla el 50% de tu ingreso a la PB. Si no tienes gasto, es decir, eres soltero, te ajustáis un poquito más, igual vaya a pasarlo bien, vaya a carretear y todo. Los que tienen mayor disponibilidad son justamente los jóvenes que recién comienzan a trabajar y que no tienen deuda. Si tú agarras la cultura de ahorrar el 50% de tu ingreso, después vas a ir subiendo de ingresos, pero vas siguiendo el tema del ahorro. Y eso va a hacer que tenga un fondo tan grande que finalmente, oye, ¿sabes qué? Me quiero dar un año sabático, quiero venir y renunciar porque en esta pega me están tratando pésimo, no comparto los valores con la compañía y tú vas a tener la libertad. O ¿sabes qué? Quiero emprender, tengo este proyecto. Si tú tienes tu propia plata, tú puedes emprender tranquilamente. Si el problema es por qué es lo que sucede hoy en día, que claro, hay emprendimientos, pero que los emprendimientos se endeudan con otros y al final hacen todo el esfuerzo del emprendimiento y el que se llevan las lucas es el socio capitalista, el que le puso la plata. Entonces es muy importante el tema de ahorrar, si no puede un 50%, a lo menos un 5%. Es decir, ¿quién no puede ahorrar un 5% de su sueldo? Es un tema de conciencia. Y recuerden, el ahorro tiene que ser al comienzo, retirado por planilla, porque así no te vas dando cuenta cómo vas ahorrando. No duele. No duele, exactamente. Si te apretas el cinturón al principio y con eso estamos al otro lado. Perfecto. Bueno, nos quedó bastante claro, Gino. Muchas gracias por explicarnos este tema que ha sonado mucho en los medios y también, como te digo, es una realidad que tiene la mayoría de los chilenos. Yo estudié con crédito, yo creo que aquí, no sé, Barry, Fabián también estuvieron con crédito, todos los que estamos acá estuvimos con crédito por nuestra... bueno, por la situación, porque es muy difícil pagar tanto dinero de un golpe. Así que bueno, el llamado es a informarse, a tomar en cuenta los consejos de Gino, porque son bastante importantes para la actualidad y para el futuro también. Bueno, pasemos a nuestro segundo bloque. Perfecto. Vamos viendo las preguntas que nos tiene la gente. Perfecto, genial. Perfecto. Ok. ¿Qué consulta nos han llegado? A ver, ¿es verdad que uno tiene derecho a un informe de DICOM gratis? ¿Cómo se solicita? Mira, la verdad que al respecto no tengo claro si las personas tienen derecho a un informe de DICOM gratis. Yo por lo menos no estoy al tanto del tema, es cosa de googlearlo, buscar si es que está esa información disponible. Si no, es fácil, vaya a DICOM y compruébelo. La verdad es que no lo sabemos y no tenemos por qué saber todas las cosas, pero sí es importante que no caigan en DICOM, claro, es un tema no menor. Mira, acá nos está haciendo una pregunta también. Andrea nos pregunta: ¿por qué instituciones crediticias otorgan préstamo a personas que no reciben ingresos como los estudiantes? Eso es una falla del sistema y digamos las cosas como son. Es decir, eso debería haber ojalá una ley, una regulación estricta de que primero, por ejemplo, no sé, hace 3 años atrás, en una medida que fue bien populista, se borraron los registros de morosos de las personas en DICOM porque obviamente no podían buscar pega. Pero ¿de qué te sirve borrarle el registro si después se volvió a endeudar? Y volvió a caer a DICOM. Entonces, está bien que hagan el tema de borrar, pero yo le hubiese puesto una condición: que me haga un curso por internet de 1 hora, que aprenda a hacer gestión de deudas, que, por ejemplo, que no se endeude más allá del 50%, que tenga un curso. Si aprueba el curso, se le borra el registro. Entonces, es un tema que sea gratuito, pero que va generando conciencia, porque la idea es, si le voy a borrar su registro en DICOM,
que la persona cambie su cultura, que tenga un curso. Entonces, eso en países escandinavos se obliga a darle un curso antes de dar crédito. Si el crédito realmente es un tema que si no lo sabes usar, puedes terminar muy mal toda tu vida. Es decir, es una carga terrible. Y por lo tanto, es un tema que las autoridades se tienen que poner las pilas y ponerle el cascabel al gato. Perfecto, muy claro. Bueno, aquí también nos pregunta Mauricio Pereda, nos pregunta: si estoy endeudado actualmente, ¿cómo puedo salir de mi deuda de una manera satisfactoria? A ver, si estás endeudado, acá hay que ponerse en el siguiente caso. Si tú tienes, ya, la clásica, tengo 4 tarjetas, hago la bicicleta, con una pago la otra, así es el tema. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando estás sobreendeudado te están cobrando la tasa máxima convencional. Y cuando tú tienes la tasa máxima convencional, te aseguro que tú vas a entrar en default de 5 en 10 años. Cuando te quedes sin pega, cooperaste. ¿Cómo cambias esa situación? Agarras tu deuda total, te pides un crédito de consumo que la tasa de interés es mucho más baja. La máxima estamos en torno al 46%, la crédito de consumo puedes conseguir por un 20%. Y con eso tú vienes, prepagas todas tus tarjetas, prepagas la línea de crédito en el banco, te dejas 0 deuda y cierras todas las tarjetas, las rompes y haces el procedimiento de cierre. Es decir, tú prepagas y con eso vas a quedar con una deuda aceptable, con una tasa de interés manejable. Y es el único camino, y de ahí apretarse el cinturón, pagar esa deuda, pasarán 3, 5 años la paga y ahí recién puedes salir adelante. Si es un tema no menor. Pero si tú vienes y sigues con el tema de la bicicleta, tarde o temprano vas a pagarlo muy, muy caro. Bueno, importante lo que dice, ¿eh? Acá Stephanie en Twitter nos está preguntando si la plata que se destina al APB se puede sacar cuando uno quiera. Sí, eso es un tema que la gente no sabe. El APB tiene finalidad para la jubilación, pero uno lo puede retirar cuando quiera. ¿Y cuál es el tema? Que si yo, por ejemplo, ahorro, no sé, 10 luquitas mensuales descontado por planilla en APB, pasó un tiempo, junté 1 millón de pesos. Con este 1 millón de pesos, si yo vengo y lo retiro, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado me dio un 15% adicional del 1 millón de pesos, por ejemplo, 150.000 pesos adicionales. Si yo lo retiro antes, el Estado me va a retener este 15%. Pero si yo en el año, entre lo que gano y lo que retiro, retiré menos de 6 millones de pesos en el año, finalmente el Estado va a decir, usted no paga impuestos, así que le devuelvo este 15%. Es decir, uno puede retirar el APB cuando quiera, lo único que está es esta retención del bono que mismo te da el Estado. Entonces, no es plata bueno, entre comillas. Claro, de lo que tú ahorraste no pierdes. De lo que tú ahorraste tú no puedes retirarlo todo sin ningún inconveniente, así que es una muy buena alternativa. Perfecto. Mira, acá yo estoy revisando Facebook y Kumar Jesús Subieta Cernaque nos pregunta: ¿Ya? Yo pedí un crédito con aval solo por el primer año. Si quisiera pagar la deuda en una sola cuota, dado que tengo unos ahorros, ¿me cobran la tasa pactada en el contrato 6% o la nueva tasa del 2%? Deberían cobrarle la tasa del 2%, pero ¿qué es lo que pasa? Ojo, cuando tú prepagas, y en esto hay que ser bien jodido con los bancos, no te deben cobrar las tasas de interés futuras porque las tasas de interés te aplican a los intereses futuros. Si tú prepagas, tú no te calculan los intereses, te calculan una multa de 1,5 a veces los intereses como tope, pero no te deberían calcular los intereses futuros. Entonces podría, entre antes tú pagues esa deuda, mucho mejor, y si tienes los fondos para pagarla, yo iría y preguntaría que le entreguen el prepago, cuánto le sale el prepago hoy, y podría ahorrarse bastante. Sí. Bueno, sí, se sacaría una mochila bastante grande si lo paga inmediatamente. Enorme, sí. Y los otros cabros que tienen que revisar, aunque ahí tirón de oreja, hay una página que es futurolaboral.cl, que antes era mucho más completa, decía el sueldo promedio al 5.º año, al 2.º año, en los que el 10% que ganaba más, el 10% que ganaba menos, era una información muy, muy completa. Y ahora como que todos ganan 900.000 pesos promedio. Como que les compro el estudio, es decir, pésimo, es decir, esa es una información muy importante porque te dice cuánto tú vas a ganar, y si es que te cuesta la carrera, no sé, por ejemplo, los periodistas, yo tengo un gran respeto por los periodistas, pero la universidad le está cobrando 4 palos, es decir, está pagando en su carrera 20 millones de pesos y el ingreso promedio quizás esté, no sé, recién egresado en 300 lucas con suerte, jamás va a pagar la deuda. Entonces,
esa información no está fácil, hay que meterse en una página, hay que meterse en otra, y acá por eso es muy importante que tú tengas conciencia y que averigües todos estos detalles antes de elegir una universidad, porque entre elegir la misma carrera en una universidad tú puedes tener una vida tranquilo con 12 millones de deuda, que te descuentes con suerte el 10% de tu sueldo, a otro escenario en el cual estás sobreendeudado con 22 millones de deuda en el mejor escenario, o 40 millones de deuda. Es una situación muy terrible, dramática. Es terrible. Bueno, también recordar la página que revisamos recién, becaycreditos.cl, ahí aparecen bastantes opciones de beca y créditos que uno puede acceder y tomar el consejo de Gino de ver los aranceles de referencia. Es muy, muy importante. Mira, acá otra pregunta en Facebook. ¿Ya? Yerko Rojas Maraboli pregunta: hola, ¿creen que es adecuado para nosotros el programa de repactación de las deudas que ofreció el Mineduc el año pasado para la deuda del crédito solidario? A ver, no tenemos los detalles de esa repactación, pero si probablemente el Mineduc ofreció un sistema de repactación, debería tener mejores condiciones, porque cuando uno va solo frente a un banco, el banco te trasquila fácilmente porque tiene, entre comillas, el sartén por el mango. En cambio, el Mineduc arma toda una estrategia global, mete los riesgos globalmente y por lo tanto te va a ofrecer una mejor estrategia. Por lo tanto, lo más probable es que sí le convenga esa estrategia, aunque siempre es importante ver los detalles. Sí, informarse. El llamado es a informarse. Bueno, pasemos al tercer bloque. Perfecto. ¿Te parece? Me Vamos parece. a revisar las noticias al día. Bueno, como primera noticia, esta semana ocurrió algo bastante interesante. Sí. Incluso asistimos como Felices y Forrados acá. Gino Lorenzini asistió también al lanzamiento del libro El engaño del ex senador Ricardo Ormazábal. Gino, cuéntanos un poco de qué... Sí, a ver, Ricardo Ormazábal fue diputado, senador, y de hecho él creó una FP ciudadana. Sí. Sí, en los años 80. Pero esa FP ciudadana, llegaron los grupos económicos, empezaron, por ejemplo, les pagaban comisiones para quitarle a los usuarios, es decir, les pagaban coimas directamente para debilitarlo. Le hicieron toda una estrategia, al final les compraron la FP, pero los compraron como en mala, que se llama amenaza de takeover, que es como tomar violentamente la compañía, comprando a los accionistas minoritarios para callados, y el tema se le escapó. Pero el Ricardo Ormazábal es un libro bastante completo, que lo que muestra es información. Yo quizás no estoy de acuerdo con su postura de que esto es un engaño, pero siempre es importante. Nosotros enseñamos que para evitar la desinformación tú tienes que leer todas las fuentes. Y uno no solo tiene que escuchar Felices y Forrados, escuchar qué es lo que dice la AFP, qué es lo que dice Ricardo Ormazábal, qué es lo que dice Senda, qué es lo que dice la Fundación Sol. Armar tu propia realidad. Uno no tiene la verdad. Y en ese sentido nosotros invitamos a leer el libro porque hay datos bastante interesantes, temas del mercurio, la tercera, hay temas bastante relevantes que son importantes que la gente lo sepa. Así que el tema es un tema no menor, y también queremos invitar a las personas a que revisen la comisión de pensiones.cl. Yo quiero acá felicitar a la presidenta Michelle Bachelet. Realmente esta comisión se ha dado el tiempo, han tenido más de 73 audiencias. Mira qué bueno. de distintos expertos, de distintas tendencias, y adicionalmente la Comisión Asesora Presidencial no solo ha estado en Santiago, sino que ha ido a regiones, han presentado distintas audiencias. Nosotros como Comunidad Felices y Forrados fuimos acá uno puede revisar en audiencia, y uno revisa la audiencia realizada. Claro, en todo Chile se han realizado audiencias. Incluso nosotros también nos presentamos en esta audiencia, la número 63, la de nosotros, por si te animas a revisar nuestras propuestas, que, bueno, fueron 5 propuestas, la verdad, bien concretas para mejorar el sistema de pensiones. Justamente respecto a eso mismo, y te quería preguntar, una de las propuestas que se presentó en esa comisión de Felices y Forrados habla de una cuenta de salud en AFP, que el usuario pudiese elegir entre destinarlo a algún ISAPRE o guardarlo en una cuenta de ahorro. No sé si nos puedes profundizar un poco. A ver, el tema es simple. Hoy en día la gente gasta un 7% en la ISAPRE o en FONASA para tener una cobertura de salud.
pero no hay ningún incentivo a tener mejor salud o a ocupar racionalmente los recursos de salud que hoy en día uno tiene disponible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que en la AFP se cree una cuenta salud y que ese 7%, ¿sabes qué? Yo decía, en vez del ISAPRE, ¿por qué no se va a mi cuenta de ahorro? Entonces transformamos el gasto en un ahorro mensual. Yo podría elegir destinar este dinero, este 7%, a guardar una cuenta nueva, se puede decir. Exactamente. Ya, pero perfecto. ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el incentivo? Tiene dos incentivos, uno de corto plazo y uno de largo plazo. Primero el de corto plazo. Por ejemplo, un trabajador promedio, que el sueldo promedio, según la Superintendencia de Pensiones, está en torno a 600.000 pesos brutos. Él ahorraría más o menos en un año 500.000 pesos, más o menos. Buen ahorro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si es que él gasta, ¿cuál es la idea de una cuenta de salud? Que él tenga como una tarjeta, una red compra, y que viene y va a la clínica y quiere gastar, pero se lo descuentan de su mismo ahorro. Perfecto. Es como una especie de excedente, como cuando vaya a la farmacia y puede ocupar. Exactamente, pero con eso restringe, o podría ser con la huella dactilar para que no haya fraude. Claro. Y el tema, ¿cuál es? Que imagínate que, ¿cuál es el incentivo? Una vez al año que te llegue en marzo un bono por tener buena salud. Si tú en el año ahorraste 500.000 pesos, no ocupaste el sistema o lo ocupaste racionalmente y aumentó en 500.000 pesos, se te entrega la mitad como bono de corto plazo. Entonces te llegan 250 lucas para el promedio de los trabajadores. En marzo, que es un mes que justamente tenemos mayores gastos, puede ser un incentivo muy bueno. Y adicionalmente, si tú durante toda una vida... otro requisito es que tú te tengas que hacer un chequeo preventivo anual. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando tú detectas, por ejemplo, un cáncer tempranamente, el costo de ese cáncer puede ser 2 millones de pesos. Pero si tú lo detectas tardíamente, eso puede costar 100 millones de pesos y la persona igual se muere. Entonces, es muy importante incentivar a las personas que tengan medicina preventiva. Y si no se hacen el chequeo anual, no pueden retirar el 50%. Perfecto. Eso como corto plazo. Y a largo plazo, por ejemplo, esa misma persona, si tuvo buena salud, puede tener 30 millones de pesos ahorrados y eso queda como herencia a los hijos, entonces se genera sinergia, eso paga impuestos a la herencia, el Estado también percibe mayores ingresos, entonces se genera competencia. Y lo otro que tiene un seguro que debería costar más o menos 5.000 pesos mensuales, que todo evento mayor a 1 millón de pesos paga el seguro. Te dio un cáncer que te costó 20 millones de pesos y tú solo tienes 3 millones en tu cuenta, tú pagas el primer millón y el resto lo paga el segundo. Perfecto. Entonces, con eso tú puedes tener un sistema para brindar competencia. Ya vimos que las ISAPRE tuvieron ganancias históricas de 50.000 millones de dólares el primer semestre del 2014. Entonces, y a pesar de que FONASA ha tratado de generar mayor competencia, aumentaron en más de 150.000 personas la gente que se cambió de FONASA a la ISAPRE. Hay más o menos 3 millones de personas en la ISAPRE. Entonces, ¿cómo tú puedes generar mayor competencia? Bueno, que tú tengas tu cuenta de salud y así lo que era un gasto se transforma en un ahorro. Y eso realmente le cambia la lógica, cambia el hecho, ¿sabes qué? En vez de ir a la clínica que es más cara, no, me voy a atender en un hospital. Y a la vez el Estado gana, porque si yo elegí, por ejemplo, el hospital, claro, no voy a tener quizá la misma calidad, me va a salir más barato porque digo, tengo mi incentivo, pero adicionalmente el Estado va a percibir ingresos directos de las personas. Entonces, ahí también se puede financiar la salud pública. Entonces, es un tema que genera que a través de la conciencia y la libertad de las personas, tú puedas transformar un gasto en un ahorro y que tenga incentivo a tener buena salud, a que te hagan los chequeos preventivos, a que si te detectan, te dio un cáncer, te dio alguna enfermedad, te la detectan tempranamente y va a salir mucho más barato al sistema, y en vez de estar derrochando fortunas en las clínicas como ocurre hoy en día, y que al final hoy en día es un círculo vicioso porque la ISAPRE te sube el 7%. Y tú, me subieron el 7% y sobreutilizas el sistema como para sentir que recuperas tu 7%. Y después al año siguiente te lo vuelvo a subir y tú te vuelves a picar, y estamos sobreutilizando un sistema de salud que quizás, si nos miramos en frío, oye, ¿para qué ocupar esto si de verdad esto es un daño menor, me puedo atender en una forma mucho más simple? O si realmente amerita, bueno, toma la decisión consciente de ir a gastar en salud o invertir, porque también es muy importante que las personas tengan salud hacia el futuro. Entonces es una propuesta que es distinta. Hay gente que le puede gustar, hay gente que no, pero lo importante es que recuperar ese 7% y transformarlo como un incentivo y que mejore la salud de todos los chilenos. Sí, perfecto. Mira, respecto al mismo tema de salud, esta semana también FONASA desplegó una estrategia para sumar afiliados a este seguro público. Incluso lo anunció la presidenta Michelle Bachelet con la directora de FONASA,
que busca flexibilizar un poco los requisitos para los trabajadores independientes. No sé, ¿qué te Mira, parece? eso es una excelente noticia. Nosotros felicitamos al gobierno en esa iniciativa porque, ¿qué es lo que pasaba? Un trabajador independiente tenía que tener 6 meses de ahorro para poder estar en FONASA. ¿Cuál es el sentido si FONASA supuestamente es el seguro de salud público que debería ser universal, que está un 80% de los chilenos ahí? ¿Y qué es lo que sucedió? Que se flexibilizó a que si tú solo estás un mes, ya tienes acceso. Obviamente que tú no puedes dejar el desamparo. Si una persona no se está imponiendo y todo, es porque debe tener dificultades económicas. Entonces es muy buena iniciativa para que los trabajadores independientes puedan venir y tener el seguro por lo menos con FONASA. Así que es una muy buena opción, muy buena iniciativa del gobierno. Claro, o sea, la salud y la educación son uno de los derechos principales que debemos tener todos los chilenos en cierta medida. Bueno, de hecho en la encuesta CEP, tú sabes que el primer tema no era ni reforma tributaria, el primer tema era salud, 54% lo que más le interesa es la salud. Segundo tema, educación y tercer tema, pensiones. Sí, es súper simple y la gracia es solucionar esos problemas y hacer políticas públicas que, más allá de ideología de izquierda o de derecha, tenemos que buscar el bien común de todos los chilenos y creemos que se puede solucionar con las distintas propuestas que hemos realizado. Perfecto. Gino, tú cuando asististe a este lanzamiento del libro, volviendo al tema anterior que estábamos conversando, bueno, se realizó una nota, unas pequeñas preguntas que te quiero invitar para que las vamos a ver. Perfecto, ¿Te parece? Vamos a verlas. Primero que todo, felicitarlo por el gran discurso acá en el Senado. Es un honor haber tenido la posibilidad de escucharlo. ¿Y cuáles son las reflexiones generales de su libro para comunicar, para invitar a leer a las personas sobre esta situación del gran engaño sobre la AFP? La libertad no es un bien que se regala, es un derecho que se conquista. Y un elemento importante de la libertad es tener acceso a la información disponible. Yo trato en mi libro de exponer estudios que han hecho otras personas que saben más que yo. Yo soy más que nada un divulgador. Y entrego esos elementos para que la libertad se ejerza con la mayor cantidad de recursos disponibles. Entonces, hoy día sobre el sistema de AFP se ha mentido de una manera enorme. Y esa mentira programada es parte de una estrategia para que la gente no conozca lo que ocurre. Buena parte de la preocupación por los resultados se debió a la iniciativa que ustedes lanzaron, porque en Felices y Forrados empezaron a decir, mire, esta gente recibe la plata obligado, nosotros tenemos que ganarnos la confianza, y empezaron a decir, se puede hacer algo dinámico. Y, don Ricardo, su estrategia respecto a que un camino de libertad podría ser la AFP estatal y que la gente se cambie en masa. ¿Usted cree que eso podría ser una estrategia a través de la cual los trabajadores tomen conciencia y tomen una decisión en la cual realmente le afecte el bolsillo a la AFP? Yo siempre he creído en el rol importante de los símbolos. Yo creo en los símbolos que implican, por ejemplo, que cuando en una sociedad democrática las personas se mueven, sus actores y dirigentes los escuchan. Y entonces, si hoy día no es posible hacer un plebiscito en Chile, y menos soy partidario de saltarnos la institucionalidad, porque yo que viví la dictadura no quiero nunca más abrir espacio a que se provengan los errores o horrores de ese tiempo. Entonces digo, ¿por qué ahora? Si se crea la AFP del Estado y le podemos algunos componentes como que invierta en Chile, como que no entregue fondos para financiar actividades ilícitas como serían en política o en otra esfera. Entonces yo digo, se puede mover cada ciudadano. Ustedes jugaron con la libertad individual y tuvieron éxito. Me acuerdo yo que una vez me contaba, 60.000 personas por lo menos confiaron en ustedes. Bueno, yo le pido algo más. Yo pido 6 millones de chilenos o más que le digan a la AFP, no las queremos porque ustedes lucran y abusan, y yo me voy a este Estado, esta opción que me entrega, para darle una señal a los políticos. Quiero cambios. Y entonces esa es la fuerza de un pueblo que se hace escuchar. Don Eugenio, primero que todo, ¿qué le parece este libro de Ricardo Ormazábal? Bueno, creo que es un libro muy motivador, es un libro que revela verdades que muchas veces se ocultan, es un libro que establece la injusticia que han vivido por más de 30 años los trabajadores en Chile, que se han aprovechado los grupos económicos de construir una panacea, de construir un espejismo para los trabajadores respecto de qué es lo que va a ser su jubilación,
pero se han cuidado mucho de utilizar los recursos en beneficio de los grandes grupos económicos, 165.000 millones de dólares en provecho de ellos, de sus utilidades, toman esos mismos recursos al 5% de rentabilidad para prestárselo a los mismos trabajadores a más del 40%, y esto debe terminar. Esto constituye un abuso, y lo peor es que no asegura pensiones dignas, lo peor es que los trabajadores, cuando se acogen a jubilación, pasan a ser parte de los cordones de pobreza de Chile. Queremos terminar con este sistema, queremos corregir el sistema previsional, que es muy injusto, y queremos un gran debate nacional. Este libro tiene que provocar ese gran debate nacional, y lo llevaremos. A ver, acá la gente tiene que tomar conciencia. Está este libro, siempre busquen distintas fuentes, pero invitamos a leer el libro de Ricardo Ormazal, el gran engaño. El gran engaño es de la administradora de fondos de pensiones. Es su visión, pero lo importante es que tú tomes conciencia, veas todos los datos, todos los estudios, todas las estadísticas, y que tú formes tu propia opinión. Y esto no salió en ningún medio de comunicación, es decir, un lanzamiento de un libro que puede generar polémica no tiene medio, y por eso nosotros damos cabida. Y si es que tú tienes alguna noticia que quizás sea de relevancia para el bien común de todos los chilenos y que no tenga un medio, acá en FIF Educa siempre va a estar esa opción. Perfecto. Gino, te invito a pasar a la cuarta sección, porque junto con el equipo aquí audiovisual salimos a la calle a preguntarle a los chilenos sobre un tema también súper importante, que es el transporte. Específicamente en la medida antibultos que propuso el Metro de Santiago implementar, con el fin de desatochar, organizar, seguridad, etc. Bueno, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba respecto a esta medida. ¿Te parece? Perfecto, que la vamos a verla. A mí me parece en cierto aspecto, ¿ya? Porque creo que hay personas que abusan del sistema público en términos de transportarse. Ya no es un transporte de carga, como se dijo en una oportunidad, pero creo que se debe regular mejor. Creo que se debe especificar mejor el tema de los bultos, porque no podemos limitar, por ejemplo, a aquellas personas que viajan, que vienen de fuera de Santiago y llegan. Las maletas no son tan pequeñas, porque a veces viajan con muchas cosas, estudiantes que vienen de regiones, personas que vienen a visitar a sus familiares. Yo creo que eso tiene que tener una regulación distinta. Creo que nosotros como personas, como individuos, no tenemos mucha voluntad y tampoco tenemos mucha educación en términos de carga. Creo que debiéramos de alguna manera ser más solidarios también, porque hay muchas personas que se ponen a la entrada del metro con sus tremendos bultos y no dejan entrar a nadie más. Entonces tiene que ver con eso. Yo creo que también va parte por la educación. Mira, yo creo que por una parte está bien descongestionar los vagones, ir más cómodo, pero se está incluyendo a gente que se gana la vida forzadamente con paquetes que tiene que trasladar de un lado a otro. Yo estudio en los dominicos y veo gente que va con grandes paquetes de fruta y vende allá. Entonces me parece mala. A mí por lo general no me gusta la idea. O sea, un paquete no va a ser simular una persona. Por sacar un paquete no va a caer otra persona más en el vagón. Si uno usa el metro para lleva la maleta y viaja, es una necesidad, no es una cosa que uno quiera llevar la maleta al metro, no es que saca a pasear la maleta. No es una medida que vaya a descongestionar el metro, o sea, la medida antibulto, para nada. Me parece no adecuado desde el punto de vista mío en realidad, porque yo estudio construcción y de repente tengo que andar con muchas maquetas y todo, muy grande, y, o sea, imagínate ahora, o sea, el único medio para venir acá a estudiar es por el metro, y ahora no voy a poder traer todas esas cosas, no es llegar y venir en auto, lo mismo también para la gente que viaja. Viendo todos los días, yo que ando en el horario punta, la gente no a veces anda con tantos bolsos ni nada, y es la misma gente la que abulta. O sea, yo pienso que debiesen tomar otras medidas de trenes, no sé. Ellos tienen que ver otras medidas, pero no de los bolsos y esas cosas. Yo creo que es como una excusa. Bueno, ahí pudimos ver la opinión de la gente, pero como siempre hemos dicho nosotros, hay que ver distintos puntos de vista de la información. Ya escuchamos a la gente y hoy salió el ministro de Transporte también hablando respecto a este mismo tema. Así que ¿te parece que lo vamos a ver y después comentamos a la vuelta? Perfecto, vamos a ver lo que dice el ministro de Transporte respecto a este tema. Es para evitar. ¿Está hablando? El tema es que
dice que es como para evitar el transporte de refrigeradores, pero digamos las cosas como son. Ahí ya, por ejemplo, una persona que entrevistamos, que llevaba su maleta, que iba al aeropuerto, no se le permitió ir. Entonces hay que entender una cosa. Si el metro fuese, es decir, si estuviese como antes el sistema antiguo de que estaba duplicado el sistema y que era metro y las micro y que tú tenías una alternativa pública, está bien que quizás puede venir y perjudicar y tendrán el derecho. Pero cuando se integra el sistema y hay personas que no tienen otra opción que tomar el metro para tomar ciertos recorridos, y tú lo obligas a que no puedan llevar ciertos bultos, tú realmente estás perjudicando a las personas de menores ingresos. Quieren que tome personas de bajo ingreso quizás el taxi para venir y irse al aeropuerto, o muchos pueden decir, pero si va al aeropuerto es porque tiene recursos. No, quizás la empresa le paga el pasaje para ir a trabajar a las mineras. Entonces es un tema que es delicado, es decir, no podemos... Es transporte público y no se pueden poner imposiciones. Acá hay un concepto. Por ejemplo, cuando estaban las carreteras, antes estaban las carreteras públicas y se concesionaron. Y el problema es que en otros países se arma una carretera nueva en paralelo y tú eliges cuál de las dos es la que toma. Y claro, si quieres pagar, vas por la carretera, pero está la carretera pública. El tema es que tú no puedes venir y restringir el uso público porque finalmente, imagínate perjudicar a trabajadores que llevan su mercadería en el metro, que no tienen otra opción y que ponerle mayores costos realmente es algo muy, muy complicado. Sí, perfecto. Bueno, hoy día una persona también nos comentaba de que, bueno, no solamente ver el aeropuerto, sino que el metro también deja en muchas estaciones de buses. Por ejemplo, la estación Pajarito. Claro. Que iba para la estación Pajarito y que el bulto que él llevaba, que era una maleta, no lo dejaron ingresar, así que se tuvo que tomar un taxi y tuvo que pagar 15.000 pesos. Eso fue, bueno, para nosotros un poco... Claro, es decir, todos los que llegan en la estación central, es decir, por favor, está bien que el metro esté colapsado, pero el metro está colapsado porque ellos tomaron la decisión del Transantiago de colapsar. Antes en el metro habían 2 personas por metro cuadrado y hoy hay 9 personas por metro cuadrado. Entonces, tienen que buscar un tema integral, pero prohibir a la gente que lleve cosas que son necesarias. Ahí mismo, uno no sale con maleta para irla a pasear. Yo creo que esa frase es bastante importante y ojalá que tenga el gobierno prudencia. En especial Metro la semana pasada tuvo dos temas bastante graves que falló la línea. Claro, un colapso en el metro. Exactamente, por electricidad y por el tema de los rieles. Y finalmente la gente está molesta con la situación, no es un buen contexto y por último que se especifique podría ser, pero hay que permitir que las personas de menores ingresos se trasladen sin ningún inconveniente. Claro. Bueno, también quisimos hacer participar a la gente en nuestras redes sociales con una encuesta respecto al mismo tema. Bueno, la encuesta también se refería a lo mismo y la pregunta dice lo siguiente: ¿cree usted que es buena la medida antibulto propuesta por el Metro de Santiago? Bueno, los resultados... ¿Cómo le fue? Ahí están en pantalla. 82% un 82% cree wow. que no es una buena medida y un 18% cree que es una buena medida. Bueno, la gente ya ha hablado, el ministro también ha hablado, nosotros hemos hablado, hemos dado nuestra opinión al respecto. Y bueno, como reflexión creo que lo más importante es pensar siempre en la sociedad, porque al final la gente a pie, la gente que todos los días toma el transporte público es la que sale más perjudicada o beneficiada de las decisiones que toman tanto ministros como las mismas empresas privadas que tienen los servicios públicos. Bueno, pasemos a la quinta sección. Vamos a la última sección, a los pioneros del bien común. A los pioneros del bien común. Bueno, esta semana, tal como te conté, fuimos a Rafael Cañas a ver un lugar que nos llamó bastante la atención, bastante entretenido y bastante novedoso para nosotros, porque la empresa lleva 46 años ya, es una fundación, y es la Biblioteca Central de Ciegos. Mira. Ya, esta biblioteca lo que busca es integrar y darle una oportunidad a todas las personas no videntes, así que nos pareció muy interesante y lo invitamos a ver la siguiente nota de la Biblioteca Central para Ciegos. Hemos vuelto a transitar este camino en la promoción del bien común y junto a Irma Parodi, gerente de la Biblioteca Central para Ciegos, esta semana quisimos dar una mirada distinta a un asunto país que debemos enfrentar, la inclusión. Gracias a su gran labor, permiten a toda persona con discapacidad visual avanzar en su independencia e integración, mejorando así su calidad de vida. Bueno, esta biblioteca nació hace 47 años por un grupo de señoras
quisieron formar una fundación que ayudara a las personas que quedaban ciegas. Empezaron los cassettes, entonces ahí dijeron, ¿por qué no grabamos en cassette? El otro salto fue a braille. Paralelo a eso, también se vio la necesidad de capacitar a las personas ciegas, entonces se empezó a hacer clases de informática con JOS. En la biblioteca se creó el primer ciber latinoamericano y el directorio creó una OTEC, porque la misión de la biblioteca consiste en darle la oportunidad a las personas ciegas, ya sea que han nacido ciegas o que han quedado a lo largo de la vida ciegos, ofrecerles una posibilidad de insertarse en la sociedad, culturizarse y capacitarse para mejorar su puesto de trabajo o encontrar trabajo. ¿Cómo nos financiamos? A través de proyectos. Hasta el año 2012 nosotros hacíamos los textos escolares en braille para el Ministerio de Educación y en macrotipo. Ahora, del 2013 y 2014, hemos tenido que buscar nuevas formas de mantenernos y de financiarnos. Hasta el año pasado nos habíamos ganado varias licitaciones, hicimos 3 cursos de call center y recepción telefónica, con mucho éxito. Las personas, la mayoría, están trabajando. Yo creo que aquí en Chile hemos dado paso. O sea, yo he visto un avance en estos 10 años que llevo trabajando en este mundo de las personas ciegas, pero todavía falta. O sea, yo creo que no hay aún una política en las empresas de hacer una inclusión. Si realmente nosotros quisiéramos ser un país inclusivo, tendríamos que tener todos los accesos para todo tipo de personas. Ahora también hay una cosa positiva en el sentido de que la mirada ahora no es una mirada asistencial, es una mirada más bien, yo hago que la persona sea discapacitada porque no le doy la posibilidad de. Mi sueño es que realmente yo pueda ir a la esquina a un restaurante y que la persona ciega o sorda o discapacitada física pueda leer el mismo menú que leo yo, como vidente, por ejemplo. Y lo otro, que no haya discriminación. Yo tengo una filosofía que yo soy feliz en la medida que hago feliz a las personas que están. Ya. Perfecto. No, un emprendimiento, o sea, una fundación realmente que a mí me sorprendió. Yo tuve la oportunidad de hablar con la directora y realmente esto lo hacen con amor. Con amor, bueno, ver la cantidad de gente no vidente que iba a estos lugares, que usaban los ciber para poder ellos comunicarse, para poder aprender incluso este programa, para ellos poder capacitarse. Por ejemplo, me contaba que hacían capacitaciones de call center, capacitaciones de secretariado, capacitaciones hasta en iPhone. O sea, es todo un programa de integración bastante interesante. Claro, y también me comentaban que, por ejemplo, a los ciegos no les gusta escuchar, hay un sistema que por computador le dice, bueno, este es el libro del Quijote y de la Mancha, pero que es muy aburrido y quieren escuchar a un humano contar el libro. Y que una iniciativa, imagínate que un colombiano desde una cárcel leyó completamente el Quijote y eso quedó grabado y que de una persona que está, entre comillas, privada de libertad pueda entregar esto, también es como comunidad podemos cambiar. El tema del bien común, entender la lógica, que es una lógica distinta, que en vez de estar buscando maximizar utilidades, siempre yo ganar, que yo gano y tú pierdes, el bien común lo que hace es buscar equilibrios de que ganemos todo, ese por qué no todos podemos ganar. Y acá la invitación es que ellos se quedaron sin recursos del Estado, si es que alguien se motiva, cómo no va a poder venir y hacer donaciones, puede ser poco, mucho, da lo mismo, o ver en qué tú puedes ayudar. Está la página web bibliociegos.cl y eso es como se construye país, es decir, ahora están digitalizando todos los libros que tenían en cassette, ahora ya llevan más de 1000 digitalizados y la verdad es que es una excelente iniciativa y creo que esas son las cosas que motivan, por lo menos a mí, es lo que me alegra el día. No, a mí también. Y yo creo que, bueno,
Para todos es como fue un orgullo, la verdad, poder esta semana haber visitado esta biblioteca. La verdad, yo les doy un aplauso y muchas gracias también por el trabajo que hacen, porque es bastante meticuloso, es bastante de corazón. Y nada, yo feliz de que las personas puedan ingresar al sitio, se ofrezcan como voluntarios y también que puedan realizar sus respectivas donaciones para que esta fundación siga en pie. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, nuestro capítulo 11. Hay un tema para la gente que se pregunta qué pasó con Claudia. Claudia quería estudiar, estaba destinando bastante tiempo al tema de los estudios y por lo tanto le agradecemos esta primera 10 capítulos de temporada. Gracias, Claudia. Y así que eso, que le vaya excelente en sus nuevos caminos. No, Claudia, un gran abrazo, el equipo te quiere mucho y nada, los esperamos la próxima semana, el día jueves también a las 20 horas con un nuevo capítulo y un nuevo tema que aprender con Gino, conmigo quizás no, ojalá. No, pero Francisco, para aclararlo, trabaja con nosotros dentro del equipo histórico de Felices y Forrados por años, así que no es que venga y vaya a desaparecer. Yo soy parte del equipo desde un principio con harto orgullo, llevo la camiseta de Felices y Forrados desde el principio. Un abrazo para todos, nos estamos viendo la próxima semana y ojalá que les haya servido toda la información que junto con Gino les entregamos. Que tengan una buena noche. Un gran abrazo, chao.